Buenas noches a todos los asistentes. El día de hoy, bueno, en estos momentos se va a realizar la octava ponencia del Curso Nacional Actualización Enfermedades Prevalentes en el Perú, la cual se llama, la ponencia, evidentemente, EPOC, Estrategias Avanzadas para Frenar la Progresión y Mejorar la Calidad de Vida. Esta charla va a ser dada por el doctor Lindenberg Malasquez Martínez, el cual es un médico cirujano especialista en neumología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. También fue residente en neumología en el Hospital Nacional Hipólito Unanue desde el año 2015 al 2018. Tiene un diplomado en urgencias y emergencias médicas de la UNT y otro diplomado en autoría médica y evaluación de los servicios de salud. Bueno, le doy pase al docente y adelante, doctor. Entonces, nuevamente agradecer, ¿no?, por la invitación. En esta parte lo que es, vamos a hablar un poquito de lo que es el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Me voy a basar más que todo de algunas guías, sobre todo la guía GOLD actualizada del año pasado, lo que es el manejo de esta enfermedad. Como primer punto, ¿no? Como definición, tenemos que saber que el EPOC vendría a ser una enfermedad muy común, muy prevenible y tratable, ¿no? Que se caracteriza por síntomas respiratorios de persistencia y limitación del flujo aéreo debido por anomalías de procesos de la inflamación de las vías respiratorias, que son a nivel bronquial, o a nivel de las terminaciones, ¿no? Que ya vendrían a ser lo que es a nivel de los sacos alveolares y netamente los alvéolos. Y esto más que todo es por exposiciones significativas o por una exposición prolongada a partículas o gases nocivos, en la cual esto por producir lo que es una irritación y un proceso inflamatorio conforme vamos a hablar de la parte fisiológica. Como un antecedente, ¿no?, o epidemiología, tenemos que saber que esta enfermedad de POC, más o menos desde el 2015, 2016, se hablaba que era una de las 10 primeras causas, ¿no?, de mortalidad a nivel mundial, pero se sabe que a partir del año 2019, antes ocupaba el noveno, décimo puesto, pero rápidamente ha ido subiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como pueden ver en esta parte, ahorita es la tercera causa principal de muerte a nivel mundial, seguido, ¿no?, de enfermedades cardíacas, que vendrían a ser las cardiopatías isquémicas y los accidentes cerebrovasculares. Y esto está relacionado a que tiene mucha implicancia a nivel nacional y a nivel mundial, porque si nosotros vemos la etiología, vendría a ser lo que es el humo de tabaco, contaminación ambiental, profesiones laborales, que eso lo voy a mencionar más antes, cuadros repetitivos de hiperactividad causados a veces por problemas bronquiales, infecciones bronquiales, ¿no? Estados, lo que es de déficit genético como deficiencia de la alfa-1 antitripsina, un crecimiento y desarrollo pulmonar inadecuado en un nacimiento de niños prematuros, menor de 36 años, 36 semanas. Como había mencionado en delante, ¿no? Está mucho a nivel esto por contaminación a nivel nacional y mundial. Muchas veces en pacientes que fuman el tabaquismo, aunque acá en Perú el tabaquismo no es una de las causas principales, acá más en Perú son más que todo relacionados con problemas mucho que todo laborales, sobre todo albañilería, carpintería, incluso la parte menos pensada, ¿no? Fumigación, la parte de lo que es la cocina, sobre todo en la parte de lo que es en la sierra, con exposición de biomasa o cocinar con leña, agentes causales como algunos líquidos corrosivos, como los tintes para uso de cabello, ¿no? E incluso también la misma contaminación de los autos, ¿no? Ya que esto genera lo que es emisión de gases tóxicos. Y en Chimbote mucho estamos hablando de lo que es las fábricas de pescado, ¿no? Las conserveras, ¿no? Que acá en Chimbote, sobre todo la parte de lo que es Florida, ¿no? Antiguamente era un área muy contaminada, y si nosotros recordamos años anteriores, esa zona todo era un área nublada. La recolección de muestra, también lo que es la basura, que a veces muchas personas lo tiran en las esquinas y otras por querer ayudar, dizque ayudar en lo que es a mejorar lo que es la disminución de la basura, lo tienden a lo que es a quemar, ¿no? Pero en todos ellos se emiten lo que es gases,
olores con fuerte irritación de las vías respiratorias. Muchas veces en la parte laboral hemos tenido también que han llegado personas, ¿no? Como le mencioné, ¿no? Personas que trabajan en peluquerías, personas que son carpinteros, zapateros, casi en toda la parte laboral siempre hay exposiciones a gases o partículas nocivas, más que todo. Estos gases y partículas nocivas, en la parte de la patogenia, producen un proceso inflamatorio, en la cual hay liberación de neutrófilos, macrófagos y linfocitos, conllevando una liberación de mediadores inflamatorios a través de los leucotrienos y ampliándose el proceso inflamatorio mediante los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas 1B y las interleuquinas 6, conllevando, como esto es un proceso crónico y seguido como una cadena, ¿no? Un círculo vicioso entre inflamación y liberación de mediadores inflamatorios. Esto a larga data produce producir inflamaciones ya que dan daños estructurales produciendo lesiones fibróticas. Como vemos en la parte del gráfico inferior, lo que es un ejemplo, ¿no? El uso del cigarrillo, el mismo humo al liberar sustancias tóxicas pueden producir un proceso inflamatorio conllevando un broncoespasmo y liberación de secreciones como mucosidades, ¿no? Ocasionando lo que es el proceso de la bronquitis, ¿no? Que posteriormente, con el paso del tiempo, ya hablamos de bronquitis crónica. A la larga, este proceso inflamatorio puede producir aumento de fibroblastos, que produce lesiones fibróticas a nivel de los bronquios, bronquiolos terminales y también a nivel de los sacos alveolares, conduciendo lo que es un endurecimiento de los bronquios y endurecimiento del parénquima pulmonar. Y a nivel terminal, una destrucción de los sacos alveolares o los espacios interalveolares, produciendo lo que es un patrón enfisematoso, ¿no? Dentro de la fisiopatología, en conclusión, ¿qué es lo que se va a apreciar? Una limitación del flujo aéreo y signo de atrapamiento aéreo por el patrón enfisematoso que se va a producir, alteraciones de los intercambios gaseosos, ya que hay una lesión interlobular, ¿no? Consiguiente, lo que es destrucción de vasos y capilares también, ¿no? Al haber una destrucción de vasos y capilares, va a haber lo que es una hipertensión pulmonar, sobre todo, ¿no? Una falla cardíaca del lado derecho, y posterior va a haber una descompensación, una insuficiencia cardíaca derecha, conllevando lo que es a problemas como edemas miembros inferiores, falla hepática, ¿no? Ascitis, ¿no? Posteriormente. Como clínica, de inicio, más que todo, es asintomático, ¿no? La exposición a gases, a humos, salvo y cuando tenemos tenemos una inflamación de la vía aérea muy rápida, en la cual al exponernos a estos gases, vamos a tener lo que es tos, irritación, ¿no? Pero si no tenemos ni un proceso inflamatorio de inicio, es como también nosotros que nos podemos echar un perfume, una colonia, ¿no? Cerca de lo que es la parte del cuello, nos echamos el perfume y de un momento a otro, en unos minutos, vamos a dejar de percibir lo que es el olor porque ya como estamos expuestos constantemente, no lo vamos a sentir. Pero una persona que se nos hace, que nos salude a nosotros, ya esa persona sí va a sentir el olor de nuestro perfume, ¿no? Pero el perfume lo vamos a seguir nosotros oliendo, ¿no? Más que más o menos hay perfumes que pueden estar durando más o menos 4, 6 horas o 12 horas, dependiendo, ¿no? Entonces, al principio puede ser asintomático y cuando ya hay un proceso irritativo de las vías respiratorias, vamos a presentar un cuadro de tos seca, que a veces puede ser de larga data, y consiguiente lo que es una expectoración, que a veces puede ser blanquecina y cuando hay ya signo de infección, hay infecciones sobreagregadas, ya es una expectoración ya de color verde, amarillenta. Cuando hay un daño más comprometido, ya hablamos de un proceso de limitación del flujo aéreo por broncoespasmo, va a haber una sensación de disnea. Y en casos graves ya va a haber astenia, anorexia, pérdida de peso progresiva, ¿no? Edemas inferiores por ya una falla cardíaca derecha, pensando en un cuerpo pulmonar. Y cuando hay una insuficiencia respiratoria ya prolongada o crónica, vamos a ver ya acropaquias, que son deformidades en las partes extremas de los dedos.
Las comorbilidades asociadas, vamos a ver que pueden estar relacionadas como cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, fibrilaciones auriculares, lo que es, también hay una asociación entre EPOC y cáncer de pulmón, sobre todo en pacientes que fuman y hay exposición a biomasa o cocinan con leña, anemia, conllevan también a osteoporosis, fracturas, ¿no? Trastornos metabólicos y a la larga data esto también puede llevar a un trastorno de ansiedad y depresión al paciente, ya que se va a cansar, se va a agitar, su estilo de vida va a disminuir como era una persona antes activa. Como diagnóstico, debemos recordar que siempre la espirometría va a ser el gol estándar para lo que es el manejo y diagnóstico, lo que es de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que la espirometría, ¿qué vamos a encontrar? En que la relación FEP1 y FBC post-broncodilatador va a estar menos del 0,5. Esto nos dice que, o confirma lo que hay una limitación del flujo aéreo, y dependiendo lo que es la magnitud de los síntomas y también las historias de agudizaciones nos van a enseñar, ¿no? Lo que es el diagnóstico de estos casos. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos una evaluación espirométrica y vemos que post broncodilatador encontramos la relación, ¿no? Del FEP1 y FBC está por debajo del 0,7, nosotros podemos clasificar en GOL 1 al 4 dependiendo lo que es el FEP1. Por ejemplo, ¿no? El grado leve es el FEP1 mayor del 80%, moderado entre el 50 a menos del 80%, el grado grave entre 30 y menos del 50%, y muy grave es menos del 30%. Por ejemplo, acá tenemos una espirometría pre-post broncodilatadora en la cual hemos realizado lo que es una paciente de sexo femenino de 48 años de edad, en la cual primero lo que se tiene que ver es la relación FEP1-FBC. Si está por debajo del límite inferior, por ejemplo, el límite inferior es menos 69, acá vemos que lo mejor ha hecho es de 0,53, entonces ya vemos que está por debajo del límite inferior, entonces hablamos que hay un proceso obstructivo. Al haber un proceso obstructivo, nos vamos al FEP1, en la cual vemos que hay solamente un 20% nada más, entonces hablamos de una obstrucción muy grave, ¿no? Esta es la parte previa, ¿no? O sea, lo que se hace al paciente al inicio de, cuando llega a hacerse lo que es la espirometría. Al realizarle la espirometría basal, se hace lo que es 4 puffs de salbutamol y se espera entre unos 15 a 20 minutos para realizar la parte post-broncodilatador, que es toda esta fila de color verde. Igual, volvemos a analizar la relación FEP1-FBC. ¿En cuánto está? Por ejemplo, acá está en 0,558 comparándola con la de inicio, ¿no? Sí ha habido una pequeña mejoría, pero no llega a lo que es el límite inferior, ¿no? Entonces hablamos que no ha mejorado completamente al estado normal. Si hubiera una mejoría al estado normal, entonces decimos que hay una reversibilidad, ¿no? Llegando a lo normal, que podría tratarse de un proceso de un asma, ¿no? En la cual al inicio hay broncoespasmo y después se abre al utilizar los 4 puffs de salbutamol, pero vemos que no hay una mejoría. Entonces, de nuevo nos vamos al FEP1 y vemos que acá hay un 23% de mejoría. Entonces, solamente ha habido del 22 al 23 una relación de un 1% prácticamente, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos clasificar que post-broncodilatador no ha habido una mejoría significativa al límite inferior, entonces damos por hecho que este es un caso de un paciente con EPOC, ¿no? Ahora, para clasificar la parte del gol, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, cuando es el FEP1 es menos del 30%, por en este caso está en 23, entonces está en un grado muy grave, un gol 4. Pero también podemos ver el gráfico entre la relación flujo y volumen, en la cual hay una pequeña muestra, ¿no? En la cual no ha superado el promedio normal que debería ser hasta acá, ¿no? Entonces nos hace pensar que también hay una alteración en el FBC, que es la capacidad vital forzada. Entonces acá vemos un patrón mixto, pero acá lo que nos interesa más que todo es saber el proceso de lo que es obstrucción más que todo, ¿no?
Entonces, esto confirmaríamos que hay un paciente en lo que es una espirometría, que no hay buena respuesta al broncodilatador, o un FEP1 de 23%, en la cual se clasificaría como un GOL 4, que es una obstrucción muy grave. Hay escalas para medir lo que es la disnea en caso de los pacientes, para más que todo a través de una encuesta. Por ejemplo, la más clásica es el MRC, en la cual clasificamos del grado 0 al grado 4, en la cual el grado 0, el paciente puede realizar sus actividades normales y solamente se cansa lo que es al realizar actividades o ejercicios intensos. El grado 1, más que todo, es cuando realiza actividades más o menos moderadas, como correr rápido o subir escaleras, ¿no? O pendientes, en la cual sí siente cansancio. El grado 2, este hablan lo que el paciente no puede mantener el paso de otra persona, ¿no? De la misma edad, o sea, se cansa, se limita al momento que camina con una persona a nivel lo que es sin pendientes, sino en un lugar plano, más que todo. El grado 3 ya cuando el paciente siente lo que es cansancio, antes de los 100 metros de distancia, que más o menos yo les pregunto a los pacientes si al caminar 2 cuadras hay cansancio. El paciente me dice, no llego ni a una cuadra, doctor, y siento un cansancio. Entonces lo podemos clasificar como un grado 3. El grado 4 ya más o menos es cuando el paciente ya se cansa al realizar mínimos esfuerzos, como al realizar su actividad diaria, al cambiarse, ¿no? Al vestirse, al ir al baño, ¿no? Todo eso ya nos hace pensar que es un grado 4. La otra encuesta que se puede hacer también, lo que es una encuesta más que todo para ver una calidad de vida, que es una evaluación del CAT, es un poquito más tedioso, hay que preguntar más cosas y hay que clasificar del 0 al 5. Normalmente clasificamos solamente el nivel de Disney mediante con el MRC, nada más. Así que esto es como para fines educativos, más que todo tenerlo presente. Entonces, acá en la evaluación del paciente, cuando un paciente me llega a la consulta que tengo, digamos, una tos crónica que ya siente disnea, entonces lo que voy a primero hacer es confirmar el diagnóstico mediante una espirometría. Si en la espirometría postbroncodilatador vuelvo a mencionar, el límite inferior es menos del 0,7, entonces voy a clasificar en qué tipo de gol está, dependiendo de lo que es la relación del FEP1 nada más. Por último, hago una valoración ya de si hay síntomas y riesgo de agudizaciones. En este caso, trazo lo que es un cuadro, ¿no? En la cual en la parte izquierda pongo las historias de agudizaciones, si hay de 1 a 2, en la parte inferior de 0 a 1 agudizaciones, y en la parte inferior de acá sí, el nivel de disnea, ¿no? El MRC del 0 al 1 y el MRC mayor de 2. Antiguamente lo clasificábamos en 4, ¿no? En A, B, C y D. En las últimas guías, esta parte de lo que es el C y D se ha unido para solamente poner un nivel tipo E, nada más con la finalidad de dar un tratamiento más oportuno, ¿no? Antes de que esperar que haya cambios o no. Entonces, la clasificación de A y B, más que todo van a ver si hay agudizaciones de 0 a 1 por año y el nivel de línea mediante el RC. Y en cambio, en el grado 3 solamente es sí o sí cuando tenga mayor de 2 agudizaciones. No me importa el nivel de disnea, si es el nivel de 0 al 4, más que todo, ¿no? Ahora, otros exámenes complementarios que yo puedo realizar para, una vez cuando tengo confirmado el diagnóstico de un EPOC, puedo realizar radiografías en la cual puedo diagnosticar o me hace diagnosticar algunas enfermedades alternativas, por ejemplo, e incluso vemos a veces lesiones parenquimales o estructurales del pulmón y sobre todo a nivel de los lóbulos superiores, en la cual esto hace sospechar que el paciente ha tenido tuberculosis. Se le pregunta al paciente y te dice, ah, no, sí, doctor, he tenido tuberculosis hace 20 años, ¿no? Entonces, esto puede ser un EPOC post-tuberculoso, ¿no? Post-secular. En la tomografía de ectoras, más que todo igual también para ver cómo hay un patrón de bronquitis crónica, para ver si ya se están formando bronquiectasias y si hay antecedente de tabaquismo y exposición, lo que es a biomasa o humo de leña,
siempre también nos sirve para descartar también si también hay una asociación entre EPOC y cáncer de pulmón. La pletismografía y la capacidad de difusión que es el DELCO, más que todo nos sirven para ver la gravedad y clasificar si están en grado leve, moderado o severo según las clasificaciones de estos dos tipos de exámenes. La oximetría o gasometría nos sirve para ver si el paciente está en una etapa de utilizar oxígenos suplementarios, y las pruebas de ejercicio que mayormente utilizamos, el test de caminata de 6 minutos, es un indicador más que todo de estado de salud y predictor del pronóstico, ya que esto nos va a decir si el paciente puede hacer su actividad normal con facilidad o si está ya limitado a hacer sus actividades en la cual demanda mucho gasto energético, calórico, ¿no? Y consumo de oxígeno, en la cual los pacientes no toleran este tipo de ejercicio de la caminata de 6 minutos, entonces es un mal pronóstico que en los últimos 2 años hay una alta probabilidad de fallecimiento, o usar lo que es oxígeno suplementario. Diagnósticos diferenciales cuando un paciente te llega a lo que es a la consulta, a la primera consulta, ¿no? Uno puede pensar que si es netamente un paciente con EPOC, y como también a veces hay tos sibilantes, ¿no? Signos de hiperreactividad a la auscultación, podemos pensar también como diagnóstico diferencial asma, ¿no? Bronquiectasias, tuberculosis por la misma tos prolongada, o y secuelas post-tuberculosas, ¿no? La bronquiolitis obliterante, que son enfermedades autoinmunes. Eso también nos hace pensar dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Por eso que la tomografía y la radiografía nos sirve para también descartar estas patologías. Como tratamiento, siempre el objetivo principal siempre va a ser aliviar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, ya que mientras más ejercicio haga, esto va a mejorar su capacidad vital y mejorar su calidad de vida a- en posterior actividades, ¿no? Esto también nos va a ayudar para prevenir la progresión de las enfermedades y reducir la mortalidad. Dentro del tratamiento, ahorita lo clasificamos como tratamiento farmacológico y no farmacológico. Por la parte no farmacológica, siempre lo primero que se tiene que decir al paciente es abandonar el tabaco, abandonar el consumo de biomasa, ¿no? Ya no cocinar con leña, evitar lo que es el trabajo, ¿no? En estos casos, si es que el paciente todavía es un grado leve, se puede decir que puede trabajar, pero puede trabajar con su equipo de protección personal, mascarilla, ¿no? Protectores, para evitar lo que es la aspiración de polvo o gases nocivos. Cuando el paciente está en una etapa intermedia según la evaluación, se puede hacer lo que es el uso de oxigenoterapia crónica a domicilio. Esto le va a ayudar a mejorar su capacidad pulmonar y también evitar lo que es la disnea. El uso de ventilación no invasiva domiciliario es un uso también alternativo también, en la cual nos va a servir para que el paciente pueda oxigenarse mejor y también pueda realizar sus actividades con moderación, ¿no? En algunas lesiones ya estructurales muy complejas, mediante la radiografía o la tomografía que se puedan encontrar, se puede indicar si el paciente es candidato a una bulectomía, una reducción de volúmenes pulmonares, que es un plumbaje, e incluso trasplantes pulmonares para incluso mejorar la calidad de vida, e incluso también algunas intervenciones broncoscópicas para recolección de muestra, toma de algunas biopsias en caso sean necesarios. Ya con el tratamiento farmacológico indicamos lo que es un tratamiento médico netamente, por ejemplo, lo que es la vacunación, que es muy importante ya que esto mejoramos la calidad de vida y disminuir los procesos infecciosos que tengan en adelante para que sean lo mínimo para no llegar a complicarse como neumonía severa, ¿no? Por eso que recomendamos que se puedan vacunar con el virus incital respiratorio, la vacuna antineumónica, vacunación para tosferina, que tengan ahorita últimamente, ¿no? Como ha habido COVID, vacunación que es anual, perdón, de COVID, ¿no? Agentes mucolíticos, que esto va a mejorar lo que es la expectoración, movilización de flema, inhibidores de la fosfodiesterasa
incluso a veces corticoides inhalados o corticoides sistémicos, dependiendo que requiera el paciente, ¿no? Pero el uso de corticoides sistémicos solamente se da en estados críticos, no cuando el paciente está estable. Como arma principal en los pacientes con diagnóstico de EPOC, ya sabemos que el problema es limitación del flujo por un broncoespasmo crónico, que no hay reversibilidad. Entonces, siempre el pilar del tratamiento son los broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores tenemos los agonistas beta-adrenérgicos que pueden hacer de acción corta o acción prolongada. Dentro de las acciones cortas, solamente su acción es de 4 a 6 horas. Tenemos el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol. Los de acción prolongada, el salmeterol, formoterol y unos últimos que han salido que ya tienen una duración de 24 horas, como el vilanterol o indacaterol. Los anticolinérgicos o antimuscarínicos que nosotros llamamos también van a producir un relajamiento de la musculatura lisa de los de los bronquios, y tenemos lo que es de acción corta y la acción prolongada. Dentro de los de acción corta, el más clásico o más común siempre es el bromuro de ipatropio, que tiene un efecto de 6 a 8 horas. En los de acción prolongada, el bromuro de aciclidino, el bromuro de tiotropium o el glicopirronio, que ya tienen acciones ya de 24 horas de duración. La tiofilina es también un medicamento que ayuda a mejorar lo que es el broncoespasmo, pero que en la actualidad ya no mucho se utiliza, solamente como tratamiento alternativo, ya que los primeros dos broncodilatadores son los de que más utilizados, y estos solamente se pueden utilizar en pacientes hospitalizados que no hay una buena respuesta, ¿no? Ya que esto tiene sus efectos también a nivel cardíaco, siempre tiene que ser monitorizado, ¿no? Mediante un electrocardiograma o un monitor a la mano, ¿no? Sus efectos son de poca duración, de 4 a 6 horas, y como les vuelvo a mencionar, es como un tratamiento coadyuvante, ¿no? Para tratar de mejorar el broncoespasmo cuando no ceden a lo que es los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos. Uso de antibióticos, más que todo es para reducir la tasa de agudizaciones, ya que, como mencioné antes, hay un periodo inflamatorio bronquial crónico en la cual hay hipersecreción, viscosidad. Entonces es un caldo de cultivo para gérmenes y bacterias que de repente por contagio, por exposición en el ambiente, ¿no? Que hay estos tipos de bacterias, el paciente se contagia y hay una exacerbación y expectoración mucopurulenta, entonces el cual el paciente se enferma, ¿no? Tiene 2 o 3 episodios al año en la cual ha sido hospitalizado por un cuadro de bronquitis o una bronconeumonía, en la cual en los usos de antibióticos alternativos o más utilizados son la citromicina, que se da entre 250 y 500 miligramos 3 veces por semana, o eritromicina cada 12 horas, ¿no? El más utilizado, bueno, al menos que utilizo yo, siempre es la citromicina de 500 miligramos 3 veces por semana durante más o menos 6 meses o un año. Mayormente, bueno, acá le he manejado más o menos hasta 6 meses, un raro que maneja hasta un año. Y la citromicina de 250, más que todo, se da también 3 veces por semana, pero en personas con bajo peso, en personas que pesen menos de 40 kilos. Se dice que el uso de antibióticos prolongados 3 veces por semana, que en este caso son los macrólidos, no sirve como también antibiótico, ¿no? Sino es como un inmunomodulador que disminuye el proceso también inflamatorio, conllevando a disminución de las exacerbaciones, ¿no? Que esto nos puede ayudar una mejoría más sobre todo durante todo un año, más que todo. Con un paciente está en un periodo estable, los broncodilatadores siguen siendo el pilar del tratamiento, ¿no? En la cual hemos visto que, dependiendo, por ejemplo, como había mencionado, tenemos broncodilatadores beta-adrenérgicos de acción larga y acción corta. Tenemos que los de acción corta han ayudado o se ha visto mejorías en el FEP1, y los síntomas mejoran cuando se utilizan por combinación, por monoterapia, perdón, por terapia doble, ¿no? No como monoterapia. Los beta-enérgicos de acción larga y los antimuscarínicos de acción larga también ha habido mejoría en lo que es la función pulmonar, mejorando la capacidad pulmonar, evitando lo que es las disneas
el estado de salud del paciente y reducen también las tasas de exacerbaciones. Ahora, ha habido estudios entre usar un muscarínico de acción larga o un beta 2 de acción larga, en la cual, en comparación, se ha visto que los antimuscarínicos de acción larga mejoran hay una mejoría más significativa que los beta adrenérgicos de acción larga y disminuyendo lo que es las hospitalizaciones. El uso combinado de los LABA, LAMA aumentan el FEV1 y reducen los síntomas de exacerbaciones en comparación con una terapia, ¿no? Única, ¿no? El tiotropio, que es un antimuscarínico de acción larga, mejora la efectividad ante la rehabilitación pulmonar, o sea, ante ejercicios, ya que mejora lo que es el FEV1 y mejora lo que es la capacidad vital. Entonces, hay mejor tolerancia al ejercicio, menor disnea consiguiente, ¿no? Y pueden, el paciente tolerar bien su rehabilitación pulmonar. La teofilina ejerce un pequeño efecto broncodilatador, como le había mencionado, pero más que todo en el EPOC estable y modesto con beneficios sintomáticos de poca cantidad, ¿no? A diferencia que los antimuscarínicos y los beta-adrenérgicos. Últimamente se han estado mencionando sobre el uso de corticoides, pero en este caso de corticoides inhalados, ya que hay un beneficio para mejorar lo que es la calidad de vida en estos pacientes, en la cual hay recomendaciones fuertes, ¿no? En la cual se ha visto que el uso de corticoides inhalados se pueden utilizar cuando hay más de dos exacerbaciones moderadas de POC al año, cuando hay un recuento de eosinófilos, más de 300 células, antecedentes también de asma o asma concomitante, ¿no? Y antecedentes de hospitalizaciones debido a exacerbaciones por EPOC. Recomendaciones para su uso es una exacerbación moderada, más que todo de POC, y cuando hay un recuento de eosinófilos entre 10 a 300. O sea, ahí podemos ver si se puede utilizar o no. Hay que ver riesgo lo que es beneficio. Y el uso contradictorio del uso de corticoides inhalados hay cuando hay eventos repetidos de neumonías, ya que estamos hablando de corticoides, pueden disminuir el efecto antiinflamatorio, ¿no? De las células. Y entonces, consiguiente, hay menos células en el parénquima pulmonar y conllevando lo que es a una inmunosupresión, ¿no? A nivel local y rápidamente el paciente puede tener episodios recurrentes de neumonías, cuando hay también eosinófilos menos de 100 por células en lo que es el recuento celular y antecedentes de infecciones por micobacterias, encontrar micosis, ¿no? Aspergilosis, encontrar lo que es micosis, entonces está muy contraindicado en estos casos el uso de corticoides inhalados. Pero siempre, con el paso de los años, hay unas recomendaciones muy fuertes, como les hemos dicho. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué debemos utilizar? En algunos casos, porque se ha visto que hay un buen efecto de usar un corticoide con un agente beta-adrenérgico de acción prolongada, mejorando lo que es la calidad de vida, mejorando lo que es la función pulmonar, disminuyendo las exacerbaciones, ¿no? El tratamiento regular con corticoides inhalados aumenta el riesgo de neumonía. Por eso que siempre cuando hemos tenido un paciente que hace neumonía, obviamente de cajón se le tiene que suspender y después de un año, 2 años, dependiendo cómo va la clínica del paciente, si es que tenemos que reiniciar el uso de corticoides o no. El uso de terapia doble o triple, ¿no? Se ha visto que mejora lo que es la calidad de vida a diferencia de utilizar solamente una monoterapia, ¿no? Pero cuando hablamos de una terapia triple, siempre vamos a incluir lo que es un muscarínico de acción larga, un beta-adrenérgico de acción larga y un corticoides inhalado. Últimamente, se está hablando de unos medicamentos que a veces cuando el paciente no responde a los tratamientos con corticoides y tratamiento con broncodilatadores, y vemos que hay pacientes con exacerbaciones muy recurrentes y vemos que su FEV1 y su capacidad vital están disminuyendo muy progresivamente por un proceso inflamatorio. Se ha tratado de dar lo que es inhibidores de la fosfodiesterasa 4 como alternativa el roflumilast,
que se ha demostrado que realmente disminuye el proceso inflamatorio local, ¿no? A nivel del parénquima pulmonar, conllevando lo que es a una mejoría de la calidad de vida. Pero en estos casos solamente se tiene que utilizar en pacientes con EPOC grave o muy grave, ya que es como un tratamiento alternativo para mejorar su calidad de vida. Este cuadrito, según, como le había mencionado anteriormente, según cómo lo agrupamos, ¿no? En grupo A, grupo B y grupo B, podemos ver qué medicamentos se pueden utilizar, ¿no? Como había mencionado, en el grupo A solamente se puede utilizar un broncodilatador que puede ser muscarínico o betadinérgico. En el grupo B se tiene que ser netamente una terapia doble, ¿no? Con un betadinérgico y un antimuscarínico. Y en los del grupo B se vuelven a utilizar ambos, pero hay la opción de también utilizar un corticoide inhalado, dependiendo, ¿no? Lo que es la clínica de exacerbaciones y dependiendo, ¿no? El recuento de eosinófilos en sangre. Entonces, al tener el cuadro, el fluxograma de atención y vemos que un paciente a veces hay un poco de exacerbaciones o empeoramientos, como por ejemplo en la disnea, siempre como manejo, siempre va a ser, doy terapia monoterapia, o si no tolera el paciente, sigue presentando disnea, le tengo que dar una terapia doble, o si no veo mejoría, puedo llegar a lo que es una terapia triple, ¿no? Y cuando hay exacerbaciones de que hay broncoespasmos, con broncorrea, con infecciones recurrentes, ¿no? Igual, el fluxograma de atención también, hoy doy monoterapia, terapia doble o terapia triple, dependiendo cómo voy encontrando la clínica del paciente, pero si netamente encuentro que el paciente es un exfumador, doy como tratamiento alternativo agregado lo que es la acitromicina, o si no, también podría dar el roflumilast cuando ya estoy netamente viendo que el FEP1 es menor del 50 y tiene cuadros de bronquitis crónica, ¿no? Que es tos con expectoración muy recurrente, ¿no? Si nosotros no controlamos las exacerbaciones en estos pacientes, vamos a tener lo que es un empeoramiento de lo que es la función pulmonar, deterioro de la calidad de vida, riesgo de hospitalizaciones, aumento de la mortalidad, que es entre un 4 y 14% de pacientes hospitalizados, incluso riesgo de enfermedades multisistémicas como tromboembolias pulmonares, infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares o trombosis venosa profunda. Entonces, por eso que nosotros tratamos de detener las exacerbaciones para tratar de recuperar al paciente y lo que es mejorar lo que es la calidad de vida para el paciente, tenerlo, como se dice, mejorarlo, ¿no? Pero no se puede como curar, mejorar más que todo su calidad de vida y que este problema crónico no se empeore, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Como conclusión, netamente la enfermedad del EPOC es una enfermedad muy común, prevenible y tratable, ¿no? Siempre hay que tener cuidado siempre en el interrogatorio del paciente, ¿no? Es importante porque los antecedentes, incluso laborales, domésticos, eso me va a ayudar si hay exposición a químicos, olores fuertes, sustancias nocivas, en la cual eso me va a decir que ese agente causal es el que le está causando su problema y puede ser que les esté empeorando, ¿no? La espirometría sigue siendo el examen principal para el diagnóstico, como le mencioné, ¿no? En la cual vamos a ver una limitación del flujo espirométrico en la relación FEP1-FBC postbroncodilatador que sea menos del 0,7 y el tratamiento del EPOC ha evolucionado en combinaciones netamente tanto farmacológicas como no farmacológicas, dentro de los cuales siempre tenemos que evitar, ¿no? El tabaquismo, ¿no? El cese. Se habla mucho de lo que es la rehabilitación pulmonar, en la cual eso mejora lo que es la capacidad y tolerancia a lo que es a la disnea en muchos pacientes. Se dice que incluso la rehabilitación pulmonar puede mejorar entre un 15, 20 o 30% su capacidad pulmonar y con lo cual va a haber mejor tolerancia al, a la actividad, al quehacer diario o al esfuerzo. Y
las inmunizaciones, que son las vacunas. Esto nos va a ayudar también a evitar exacerbaciones muy recurrentes en los pacientes, ya que las exacerbaciones recurrentes me conllevan a aumentar lo que es el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, de una monoterapia, subir una terapia doble o incluso también agregar corticoides inhalados, que ya sabemos que los corticoides inhalados tienen un buen beneficio, pero también puede producir riesgo de neumonías. Como última imagen, siempre, ¿no? Mencionar que el tabaquismo es una causa muy frecuente en lo que es para la que es el EPOC, ¿no? Pero hay pacientes que, a pesar que se les instruye, se les indica, se les menciona cuál es su calidad o pronóstico del paciente, a veces tanto lo que es el tabaquismo por la nicotina, que es una adicción muy fuerte que a veces no podemos quitar, que el paciente, a pesar que sigue mal, puede usar su tratamiento, puede usar oxígeno, le indicamos que haga rehabilitación pulmonar, pero siguen fumando, ¿no? Se trató de mejorar con lo que es los cigarros electrónicos, pero últimamente también se reportaron que pueden producir lesiones más severas que el uso de cigarros, ¿no? Con eso sería todo. De repente algunas preguntas. Y doctor, ahora es momento de las preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, duda, incertidumbre, pueden hacerlo prendiendo su micrófono o escribiendo en el chat. Y yo voy a leer sus preguntas, si es que lo escriben. Daremos un tiempo para que lo piensen. Ok, aquí hay una pregunta. Dice, cuál es el papel del primer nivel de atención frente al EPOC? ¿Cuál? Ya. Ok. Entre el primer nivel de atención siempre es primero evaluar al paciente, ¿no? Hacer una buena evaluación, como le dije en antes, una buena anamnesis, indicar si el paciente me llega con problemas de Disney y tos. Y bueno, yo puedo llegar en el primer nivel de atención de pedirle una radiografía, ¿no? Una radiografía. Y si en una radiografía yo veo todo normal, ¿no? Le oculto al paciente que puede tener sibilante, roncante. Entonces, yo voy a encontrar una hiperreactividad en la cual me va a hacer sospechar de que el paciente puede ser un proceso de asma o un proceso de EPOC. Pero hay un punto de corte, ¿no? En algunas guías, en algunos artículos nos menciona que el punto de corte puede ser 40 años. Si el paciente tiene 40 años para adelante, ¿no? Entonces puedo pensar más que todo en EPOC, ¿no? Y también si le pregunto, señor, ¿usted en qué trabaja, qué se dedica, fuma, no fuma, ha tenido tuberculosis? Sí, doctor, yo soy albañil, ¿no? Sí, doctor, yo soy electricista, manejo químicos, utilizo mucha benzina. Doctor, yo soy zapatero, trabajo con bastante pegamento, terocal. Doctor, yo soy estilista, yo trabajo con químicos para tintes. Incluso último también estoy viendo, doctor, soy trabajo pintando uñas, utilizo unos químicos como acrílicos para lo que es pintar de uñas. O sea, todo eso nos importa porque siempre va a haber exposiciones a gases fuertes. Entonces, todo eso me hace sospechar, ¿no? Mira, le estoy evaluando y hay una sospecha entre que puede ser asma, EPOC. El doctor me dijo que si tengo más de 40 años puede ser más lo que es para un proceso de EPOC. Entonces, este paciente tiene que ser derivado, pues, ¿no? Derivado al área del hospital para hacerle lo que es la espirometría, porque lamentablemente en mi primer nivel de atención no tengo un espirómetro. Ya es que le mencioné antes, la espirometría es el primer examen que nos va a decir si hay problemas de limitación de flujo con reversibilidad o no, ya que si nosotros vemos que hay reversibilidad o mejora más del 0,7, es probablemente es un paciente asmático. Pero si no hay mejoría, no responde al post broncodilatador, yo tengo que sospechar que sí es un EPOC, más la evaluación, el interrogatorio que se amplía, ¿no? Entonces con eso voy a hacer mi diagnóstico de EPOC. Una vez que yo ya se hace el diagnóstico de POC, ¿no? Netamente, obviamente que cuando ya llega al hospital, nosotros damos un tratamiento, ¿no?
Eso al paciente lo derivamos a los establecimientos de salud o una posta médica. El médico que lo resecciona con el paciente, no, mire doctor, yo he ido al hospital, como usted me mencionó, no, me fui, me hicieron unos exámenes, el doctor me dio unos inhaladores, ya entonces el doctor me ha dicho que tengo que seguir con mi tratamiento, ¿no? Entonces, la idea es que el paciente cuando regresa al primer nivel de atención, ya fue ya confirmado su diagnóstico y tiene que continuar con su tratamiento. Como les mencioné, en el tratamiento más que todo es uso de inhaladores dependiendo de los tres tipos de grupo. Si digamos al paciente solamente lo regresamos con un solo inhalador, el paciente debe de seguir con un solo inhalador, ir al establecimiento de salud para sus demás controles, ¿no? Posteriores, porque ya eso se tiene que encargar el médico del establecimiento de salud, porque ya tiene un diagnóstico confirmado del hospital, entonces tiene que continuar el tratamiento, seguir ocultando, evaluando, ¿no? Cada cierto tiempo, cada 2, 3 meses. Si vemos que el paciente ha habido un empeoramiento de su exacerbación de su EPOC, netamente este paciente lo tiene que volver a regresar al hospital porque ha tenido una exacerbación, una recaída, un empeoramiento, ¿no? Entonces, el primer nivel de atención siempre nos va a servir porque es el punto clave que ve más conglomerado de pacientes, ¿no? Ellos van a hacer con los médicos de periferia, nos van a hacer el filtro, que este paciente tiene un problema respiratorio, lo tengo que mandar a neumología, este paciente tiene un problema gástrico, lo mando al gastro, problema cardíaco, lo mando al cardiólogo, ¿no? Entonces, ya cuando ya regresa con diagnóstico confirmatorio o no, entonces tiene que seguir su tratamiento en el establecimiento de salud. Y si vemos que no hay mejoría o empeoramiento, entonces lo tiene que regresar al hospital. Eso nos va a ayudar más que todo para disminuir el flujo de atenciones o sobrecargas a veces en los hospitales, porque a veces tenemos una cantidad de pacientes que nos llegan más que todo, pero estos pacientes ya están controlados, deberían seguir sus controles en la periferia, ¿no? Y solo y cuando ya hay un empeoramiento, tiene que regresar al hospital. Eso es lo que se debería hacer, ¿no? Pero a veces lamentablemente no lo manejamos en Chimbote o en otros lugares, ¿no? Mayormente, si nos refieren al hospital, seguimos en el hospital, lo seguimos manejando, aunque ya el paciente ya está estable, está mejorando, ¿no? Y eso es lo que tuve la oportunidad de hablar con unos colegas cubanos y con unos colegas de España que trabajan mucho lo que es la parte de lo que es salud comunitaria, porque conversé con algunos médicos de familia, entonces que netamente son médicos que trabajan en puestos de salud, entonces así lo manejan ellos, que para mí me gustó mucho su manera de trabajo porque eso debería ser, ¿no? Entonces así disminuye la carga de los hospitales, ¿no? Y así podemos atender más población de otras jurisdicciones, ¿no? Bueno, ese es con relación al tema de lo que es los médicos en periferia, ¿no? No sé si está bien o de repente hay que ampliar un poco más. Eh, bueno, creo que está bien, doctor. Hay otras dos preguntas más. Le leo la primera pregunta. Buenas Ya, noches. Respecto al uso de salbutamol versus bromuro de ipatropio, ¿cuál sería la indicación más adecuada de cada uno? ya, mm, lamentablemente, nuestro sistema de salud está muy bajo en lo que es en la adquisición de medicamentos para los pacientes, tanto como EPOC, como pacientes con un asma o incluso para pacientes con fibrosis, ¿no? Lamentablemente yo siempre le digo esto a los alumnos que he tenido, incluso para los pacientes que manejamos en los hospitales. Es bonito hablar de lo que es el manejo de los pacientes con estas enfermedades. Hablamos de un inhalador de acción prolongada, un inhalador de acción corta, ¿no? Pero disponible en los hospitales a nivel nacional del MINSA o incluso de salud, no lo contamos. O sea, los inhaladores de acción larga, ¿no? Hablamos de los inhaladores que duran 12 a 24 horas. Entonces, uno, ¿por qué? Porque no están todavía netamente en las guías nacionales. Otro que, como medicamento genérico no lo tenemos a nivel nacional, solamente lo tienen como de marca, se puede decir, estos inhaladores. Y otro que también están muy carísimos, un inhalador de acción larga, tanto hablo de beta-adrenérgico o antimuscarínico, te cuesta más o menos 200 soles, 300 soles o 400 soles.
Si un paciente viene por el Estado, por el MINSAS, obviamente que en la mayoría, un 99 o 98% no va a tener acceso para comprar un inhalador que le cuesta 400 soles mensual. El caso más frecuente es lo que es el tiotropio, que es el Espiolto Respimat, que es un inhalador comercial, obviamente, ¿no? Es uso carísimo para los pacientes con EPOC, que netamente las guías, ¿no? Nos dicen que es lo ideal que deberían utilizar, ¿no? Pero no se puede porque no hay a nivel del Estado y tampoco accesible para lo que es el paciente. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos que utilizar los beta-adrenérgicos de acción corta y los antimuscarínicos de acción corta. Como le mencioné antes, los antimuscarínicos de acción corta solamente tenemos el único, el bromuro dipatropio, y los beta-adrenérgicos de acción corta, el único que también que tenemos es el salbutamol, ¿no? Entonces, ante la pregunta que mencionan, ¿cuál de los dos puedo utilizar primero? Entonces, anteriormente se utilizaba mucho lo que es el salbutamol como terapia de inicio, pero se vio un reporte en los últimos, creo que en la guía 2015-2016, que un uso prolongado, porque como es una enfermedad crónica esto, el uso de inhaladores tiene que ya usarlo el paciente ya de por vida para mejorar, como le dije, ¿no? Su FEV1, su capacidad vital y para evitar que esto se vaya reduciendo con el paso de los años. Entonces, muchos utilizamos en las guías salbutamol, 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 pero hubo un reporte en el 2014, perdón, 2015, 2016, en la cual el uso prolongado de salbutamol puede llevar lo que es a una reacción inesperada, en la cual nos puede llevar con el tiempo a un broncoespasmo severo o incluso lo que es a fibrilaciones auriculares, ¿no? Causando fallas cardíacas. Por lo cual las guías últimas nos dijeron, no, deberíamos, si utilizamos un salbutamol solo, ya no deberíamos utilizarlo. Deberíamos utilizarlo con asociación a, de preferentemente un corticoide, si en caso es asmático, o de preferentemente con bromuro dipatropio, si es un EPOC, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una terapia doble, ¿no? Pero si es una terapia simple, ¿no? Una monoterapia en la cual es un grado leve, yo recomiendo siempre utilizar mejor el bromuro dipatropio primero, ya por los riesgos de utilizar de inicio el salbutamol. Por eso. Doctor, se ha agregado otra pregunta más, bueno, son dos ahorita más, y ya con eso terminamos. Le leo la Ya. primera pregunta. En el caso de que el paciente tenga EPOC, ¿cuáles son los criterios para diferenciar cuando el paciente necesita usar nebulizadores en casa y o en un entorno hospitalario? Y el segundo es, ¿cómo diferencia una exacerbación de EPOC causada por infección bacteriana versus viral? ¿Versus qué? Viral. Esa Viral. es la segunda pregunta. Ah, ya, Pero ya. la primera pregunta es, ¿cuáles son los criterios para diferenciar cuando el paciente necesita usar nebulizadores en casa y o en un entorno hospitalario? Ya. Netamente, como había mencionado, ¿no? Si nosotros vamos a encontrar un paciente con EPOC, limitación del flujo aéreo, obviamente hay un broncoespasmo. O netamente ya cuando tú confirmas el diagnóstico de un EPOC, según, digamos, no es un grado, un EPOC leve del grupo A, se da una monoterapia, o sea, un solo inhalador. Y, como le mencioné en antes, de preferente utilizo un bromuro de hipatropio, aunque lo ideal sería, como les vuelvo a repetir, un antimuscarínico de acción prolongada, pero está muy caro y no hay para que el paciente lo pueda comprar. Por eso iniciamos nosotros con terapia, un bromuro de hipatropio. Desde inicio del diagnóstico y se le tiene que indicar al paciente que este tratamiento es de por vida, que con el tiempo se puede ir disminuyendo, regulando, ¿no? El uso, porque a veces utilizamos 2 puffs cada 8 horas, después se puede disminuir a 2 puffs cada 12 o un puff cada 12, dependiendo cómo va clínicamente el paciente. Ahora, siempre vamos a utilizar un inhalador, ¿ya? Para mejorar lo que es la calidad de vida, ¿no? Tanto en el problema obstructivo. Ahora, cuando un paciente tiene una exacerbación en la cual hay un silbido, una disnea muy marcada, ¿no? En la cual hay tos, broncorrea o infección, entonces en este caso ya el paciente tiene que ir netamente al hospital
y dependiendo cómo nosotros lo encontremos, si es un grado moderado a severo, obviamente que se va a tener que hacer nebulizaciones con oxígeno, cloruro, ¿no? Y salbutamol, ¿no? Y uso de corticoides inhalados o corticoides endovenosos, dependiendo cómo la encontremos en la clínica, ¿no? Si es un paciente con EPOC exacerbado, de moderado, severo o grave, ¿no? Pero todo paciente cuando tiene su diagnóstico de EPOC, netamente tiene que utilizar lo que es su inhalador, ¿no? Si es como monoterapia, vuelvo a repetir, un bromuro de hipatropio. Ahora, si yo tengo una exacerbación, ¿no? En la cual tengo tos con flema, netamente la clínica me va a ayudar si es un paciente con una exacerbación de tipo infecciosa, bacteriana o viral, ¿no? Acordémonos que todos los procesos virales siempre van a empezar con congestión nasal, tipo transparente, fiebres altas que a veces me remiten en 1 a 3 días y tos con expectoración transparente, ¿no? Blanquecina, ¿no? Pero si es un paciente en la cual comienza con dolor de garganta, malestar de cuerpo y expectoración verde, amarillenta, con harto volumen, ¿no? De secreción, entonces ahí estamos hablando de un tipo ya netamente bacteriano, ¿no? Clínicamente, ¿no? Pero si nosotros sacamos un hemograma y un hemograma encontramos una leucocitosis con abastonados, netamente confirmamos que es de tipo bacteriano. Si es viral, en un hemograma vamos a encontrar una linfopenia, ¿no? O una leucopenia, ¿no? Sin abastonados, ¿no? O sea, los linfocitos me están yendo hacia abajo, hacia el suelo. Entonces, y la clínica que solamente es congestión, secreción transparente, obviamente es un proceso viral más que todo, ¿no? Pero de todas maneras, todo paciente con exacerbaciones, siempre nosotros vamos a pedir cultivo de esputo, que es para gérmenes comunes, que es para ver, confirmar si es bacteriano y también para ver qué bacteria o germen es y también qué antibióticos se le puede reemplazar, porque de repente si hay resistencia bacteriana. Pero, como lo repito, no netamente lo que es la clínica nos va a mandar, ¿ah? Ok, doctor, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Estuvo muy interesante. No sé si tiene unas últimas palabras para todos los asistentes. Bueno, agradecer por la invitación, ¿no? Ser parte de este proceso de formación para todos ustedes, ¿no? Espero que el tema que les he mencionado, yo sé que el tiempo es corto, ¿no? Porque hablar de esto para mí es hablar bastante, ¿no? O hay que hablar muchas cosas porque se tienen muchas cosas pendientes, pero se trata de hacerlo lo más resumido, pero como se dice, la sustancia, la parte nutritiva, lo que les va a ayudar a fortalecer y también que esto quede grabado en cada alumno, estudiante, ¿no? Que netamente anteriormente el uso de tabaquismo, ¿no? Y el cocinar a leña se consideraba más que todo las causas más frecuentes del EPOC. Actualmente, como he mencionado, ¿no? Al inicio, la misma contaminación, el entorno laboral donde trabajamos e incluso el haber tenido tuberculosis también es un factor que puede a la larga producir cambios estructurales en el parénquima pulmonar y producir lo que es un EPOC. Por eso que todo paciente que ha tenido incluso tuberculosis siempre le pido que haga una evaluación 1 vez al año. Y en la parte lo que es laboral a todo tipo de trabajo, siempre le digo que utilicen siempre su equipo de protección personal, evitar lo que es la menos exposición y de todas maneras chequearse, ¿no? Porque como le digo, de todo tipo de proceso laboral, a veces con el tiempo hay una exposición a polvo, químicos irritantes y esto le puede ocasionar, ¿no? Por eso que antiguamente, ¿no? El EPOC ocupaba el 10º, 15º puesto, ¿no? Y actualmente está subiendo, ¿no? Quedándose en un tercer puesto. Y es silente, más que todo. Gracias. Ok, doctor, muchas gracias.